porque sabemos que tú eres el Dios Altísimo, el mismo de ayer, de hoy, será el mismo de siempre, que estás pendiente de nuestras inquietudes, Señor, nos vas guiando día a día, Señor. Gracias por tu Espíritu, Señor. Gracias porque tu Hijo, Señor amado, Señor, se ofreció de sacrificio, Señor, para nuestra salvación, Señor. Bendito sea, Señor, porque ese Espíritu Santo que es tuyo vino a morar en nuestros corazones en el día de hoy, Señor. Te pedimos por las personas que están aquí presentes. Gracias por dar la oportunidad de estar acá. También bendice a las personas que están en camino o a las personas que no van a poder venir hoy a tu templo, Señor. Y también bendecimos a todas esas personas, hermanos no conocidos de tu iglesia, Señor, en todas partes del mundo, que están caminando, Señor, para darte gloria y honra, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Sí, Señor. Aleluya. Amén. Vive Dios. Hay un salmo que hemos estado leyendo porque llama mucho la atención. Es una peculiaridad de David, el gran salmista David, que él le recuerda al alma quién es Dios. Él le hace un recordatorio al alma quién es Dios. Yo creo que es una, no se había inventado la psicoterapia en aquel momento, pero yo creo que es una manera muy importante de uno recordarle al alma. Espérate un momentico, recuérdate lo que Dios ha hecho por ti. Cuando entramos en esas tribulaciones, ¿verdad? Y dice en el Salmo 103, vamos a buscarlo, sí, Salmo 103. Si lo dice, digan amén. Amén. Bien. Entonces dice, alabanzas por las bendiciones de Dios. 103. Y comienza diciendo, bendice alma mía a Jehová. La Nueva Versión Internacional dice, alaba, ¿verdad? Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y comienza a mencionarlo. Él es quien perdona tus iniquidades. Es como diciéndole al alma, recuérdate que es Él quien perdona tus iniquidades. Recuerda que es Él el que te sana tus dolencias. Alma, recuerda que es Él quien te rescató del hoyo de tu vida y que te sigue rescatando. Recuerda que es Él el que te da la corona de favores y misericordias. Qué hermoso, ¿eh? Qué grande es Dios, definitivamente. Uno observa en esos versículos ahí que tanto la sanidad, ¿verdad?, como el perdón, como el favor y la misericordia de Dios son bondades que el Señor otorga solo a quienes le creen y lo siguen. Qué hermoso, ¿eh? Amén. Es una bendición grande. Y si seguimos más abajo, Él sigue mencionando, Él es el que sacia de bien tu boca, sacia de bien tu boca, que te rejuvenece como el águila, y sigue mencionando. Le recuerda inclusive, recuerda lo que hizo con Moisés y con el pueblo de Israel. Y fíjate que aquí abajo dice en el 12, vamos a leer el 12, dice, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Gracias a Dios. Mire, no solamente nos salvó, nos sacó de ese hoyo de la muerte eterna, ¿verdad? Nos perdonó los pecados, no solamente nos quita las dolencias, nos llena de favores, sino que también nos pone bien lejos todas aquellas cosas que puedan provocarnos caída. Que todas aquellas cosas que nos hacen tropezar. Qué hermoso, ¿no? Amén. Eso definitivamente es un amor de padre. Aleluya. Y creo que uno también como padre físico, humano, debe moldearse, ¿verdad? Para que también guíe a los hijos de esa forma. Sigamos con la siguiente parte, en el 13 dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Él sabe nuestros triunfos, Él sabe nuestros fracasos, pero el amor y la compasión de nuestro Creador nunca cambian. Dios siempre está dispuesto a restaurar los daños y los golpes causados por experiencias desagradables. Eso no es hermoso. Él está dispuesto. Ahora la pregunta es que nosotros no podemos hacer. ¿Estamos nosotros dispuestos?
Estamos nosotros dispuestos a darle a Él nuestra vida, a darle a Él nuestros hijos, a darle a Él nuestro trabajo, nuestras relaciones matrimoniales, nuestras relaciones de amistad, de hermanos, de hijos. Estamos dispuestos a que sea Él el que controle todo. Eso es importante también. Amén. Más la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Dios comprende las limitaciones, las debilidades, la fuerza que tenemos nosotros a veces para manejar ciertas situaciones, y como Padre tiene piedad. Tiene piedad de nosotros, nos tolera, nos ayuda y nos ama. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a dar un aplauso al Señor. Padre Santo, Señor, Padre Celestial, te alabamos aquí, Señor, tu santo nombre, Altísimo Padre, Señor, por todo lo que haces por nosotros, por todos los beneficios, Señor, que tenemos al entrar a tu santo templo, Señor. Que tú perdonaste nuestros pecados, sanaste nuestras dolencias, Señor. Gracias porque nos rescataste de la vida del sepulcro, Señor, y con todo tu amor y compasión nos llenas de tanta bondad, nos rejuveneces, Padre Santo. Gracias por tu justicia, Señor. Gracias porque nos muestras el camino, Señor. Gracias porque eres clemente. Gracias porque eres compasivo, Señor. Gracias porque eres lento para la ira, Señor, y eres grande en amor, Señor, porque nos sostienes para siempre, Señor. Gracias, Padre Santo, por tan gran amor que muestras para nosotros y para nuestros hijos, Señor. Oh, Padre Santo, tan compasivo eres, Señor. Oh, Padre Santo, bendito tú eres. Bendito sea el nombre del Señor, Señor. Alabado sea el Señor, Señor. Santo sea tu nombre. Invocamos tu nombre, tu presencia, Señor. El poder de tu Espíritu Santo, Señor, presente aquí en cada uno de nosotros. Te adoramos, Señor. Te alabamos, Señor. Alabanza, alabanza. Vamos palmas para nuestro Padre, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Bendito sea, Señor. Bendiciones. Cuando el hermano Alfredo dijo que llevaba leyendo un salmo, yo pensé que llevaba varios días leyendo el salmo más largo de la Biblia. ¿Saben cuál es el salmo más largo de la Biblia? El 119. ¿Y cuál es el más corto? El 117. Pues como tenemos mucho tiempo, vamos a leer el más corto. Y dice así: alabar a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. ¿Cuánto pueden darle gloria a Dios? Dele gloria a Dios y pongámonos de pie para glorificar al Rey de Reyes y al Señor de Señores, al Rey de gloria y majestad, al Rey del universo, que nos ha dado tanto amor, tanto perdón, tanta misericordia. Amén. El que nos sostiene, nos sustenta, dice la Escritura. Vamos a adorarle con todo el corazón. Músicos, aleluya. Bendito Dios. Puede darle gloria a Dios. Bendito Jesús. Alabanzas al Señor. ¿Quién es el Rey de gloria? Cristo es el Rey de gloria. Aleluya. ¿Quién es el Rey de gloria? Me persigue con su amor, me asombran sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda, necesito su perdón. Él es el Rey de gloria, Él me lo ofrece hoy. Mi príncipe de paz, relándome los cielos,
Señor. Mi conciencia me recuerda, necesito su perdón. Eres el Rey de Gloria, que me lo ofrece hoy. Todos juntos. Tu nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de Israel, Rey de Gloria. Aleluya. Tu nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de Israel, Rey de Gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de Israel, Rey de Gloria. Una vez más. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de Israel, Rey de Gloria. Dios poderoso, Rey de Israel, Rey de Gloria. Una vez más. Dios poderoso, Rey de Israel, Rey de Gloria. Aleluya. Merecedor de toda alabanza, honor y gloria. Más fuerte ese aplauso al que vive para siempre. Aleluya. Bendito Dios, bendito Dios. Tengo por costumbre, cada vez que comienza un día, considerar la fecha. Pero por algún motivo que todavía no he comprendido en tantos años que tengo, siempre vivo a la expectativa del día siguiente. Y mentalmente comienzo a decir, entonces mañana es tal día, y pasado es tal día, y el otro día es tal día, y tal fecha. Y siempre me encuentro a mí misma considerando los días que prosiguen, pero se me olvida agradecer el día que vivo. La palabra del Señor dice, basta a cada día su propio afán, ¿sí? Entonces a veces tengo que ajustarme para considerar, gracias por el día de hoy, ¿sí? La Biblia dice que Él renueva su misericordia en la mañana, ¿verdad? Entonces tenemos que a veces detenernos y considerar, tu misericordia es nueva para conmigo hoy. Me has dado vida en ti, has cuidado de mí, de los míos, has provisto, me has guiado, me has perdonado, me has redimido. Y considerar hoy lo que Dios ha hecho por nosotros y cómo Él cuida de nosotros. Mirar los lirios del campo, dijo Jesús, que ni trabajan ni hilan. Sin embargo, ni aún Salomón, recuerden a Salomón, con toda su gloria y sus riquezas, no vistió como ninguna de ellas, dijo Jesús. Amén. ¿Sabe lo hermoso del salmo que acabo de citar? Es que la Biblia dice que Él nos muestra su fidelidad cada noche. ¿Cuántas veces nos acostamos a dormir? 1, 2 y 3, decíamos cuando nosotros pequeños. Aquí se acostó esta res. ¿Lo digo alguna vez? No, venga, yo creo que sí. Yo lo dije muchas veces. 1, 2 y 3, aquí se acostó esta res. Y si no, oraba la famosa oración. If I should die before I wake, I ask you, Lord, my soul to take. Orábamos eso cuando chiquitos. Pero en la noche es importante considerar la fidelidad de Jehová durante ese día, su cuidado, su tierno amor para con nosotros. ¿Sabe que Dios manifiesta su paternidad y su amor aún en la reprensión y la disciplina?
Sí. Una vez yo le dije eso a los niños de escuela bíblica y estábamos en casa de un hermano, estábamos viendo una película juntos y de repente el niño le dice al papá: papi, ¿verdad que cuando tú me castigas es porque me amas? A mí se me salió una sonrisa de labio a labio porque aprendió la lección que le habíamos enseñado en la clase bíblica y aprendió que el amor de un padre a veces representa el látigo, el quebrar nuestras patitas como al corderito que se sale de su camino y cargarnos en sus hombros para volvernos al redil. Dios cuida de nosotros, amén, y cuida de los nuestros. La Biblia dice que encomendemos nuestro camino a Jehová, confiemos en Él y Él hará. Así que vivamos recordando que solo Él debe ser lo más importante para nosotros. Todo demás debe perder su brillo y esplendor. Dice la Biblia que amemos a Dios sobre todas las cosas. Amén. Y lo demás vendrá por añadidura. Aleluya. ¿Quiere cantar conmigo y agradecer al Rey su misericordia y su fidelidad? Aleluya. Te adoramos, Señor. Te exaltamos, Jesús, y te decimos: aleluya. Separado de ti nada puedo hacer. Tú eres la fuente que sacia mi ser. Eres mi refugio en la tormenta. En medio del desierto en ti puedo confiar. Es tu palabra, el agua y el pan que me sustenta para continuar. Nada me puede separar de tu amor tan especial. En tus promesas puedo yo confiar. Yo sé que me amas, Padre, dependo de ti. Padre, tú eres mi esperanza, sé que todo estará bien, pendiente estás de mí. Aleluya, puede darle gracias por ello. Puede darle la gloria al que cuida de sus ovejas. Aleluya. Oh, te adoramos, Señor, y le decimos: separado de ti nada puedo hacer. Eres la fuente que sacia mi ser. Eres mi refugio en la tormenta. En medio del desierto en ti puedo confiar. Es tu palabra, el agua y el pan que me sustenta para continuar. Diga nada, nada me puede separar de tu amor tan especial. En tus promesas
Gracias. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, 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 mi Rey. Gracias porque cuidas de los tuyos. Gracias porque siempre estás cerca. Gracias porque tus oídos siempre están atentos al clamor de tus hijos. Y tú no te desentiendes de ninguno de nosotros, sino por el contrario, cuidas celosamente de tus ovejas. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Nuestro pastor con nosotros. Bendito Dios. Aleluya. Vive Dios. Vive conmigo. Los tornillos ahora pasan al lado, ya no la parte del frente, ahora es al lado. Yo quiero compartir con ustedes una reflexión, partiendo de allí de la palabra, sobre los rasgos de un discípulo. ¿Cuál es el perfil? ¿Sabe qué es el perfil? Es la forma en que mejor se describiría a un discípulo del Señor. ¿Qué son esos rasgos que más sobresalen en su vida? Pues podemos mencionar varios. Es fiel al Señor, es disciplinado, es amoroso, no pendenciero, es amoroso. Pero yo quiero referirme a uno en específico hoy. Es uno de esos rasgos que están presentes en la vida de todo hijo de Dios. Toda persona que ha conocido al Señor y que sabe quién es. Es decir, su identidad la tiene clara. Y ese rasgo es el agradecimiento. El discípulo es agradecido, el Hijo de Dios es agradecido. Y lo puede mencionar, ese agradecimiento se menciona, puede ir tan atrás como el momento en que vino el Señor, y puede estar diciéndolo hoy años después. Puede remontarse a épocas tan lejanas como años y años y años. Mire, en la vida del apóstol Pablo, yo veo al apóstol Pablo testificando, donde quiera que haya una nota biográfica o autobiográfica del apóstol Pablo, este hombre estaba manifestando agradecimiento. Agradecimiento, quien es agradecido necesariamente traerá la gracia, traerá a colación la gracia. Y donde quiera que yo vea una nota autobiográfica del apóstol Pablo en cualquiera de sus epístolas, yo veo a Pablo agradeciendo e inmediatamente mencionando la gracia. Pablo menciona la gracia que recibió del Señor para conocerlo, para venir a Él. Y dice Pablo en una nota autobiográfica que yo fui recibido misericordia porque lo hice por ignorancia. También dice, de los pecadores yo soy el primero. Está señalando quién era y quién es ahora. Y redunda todo este tema diciendo, fui recibido a misericordia. Lo hice en ignorancia. Eso está en 1 Timoteo capítulo 1, verso 12. Sin embargo, cuando va a hablar acerca de su ministerio apostólico, también está la gracia. Entonces, parecería que el ministerio apostólico era fruto de su trabajo. Y dice, bueno, yo no fui parte de los 12 apóstoles. Como un abortivo se me apareció a mí. Se identifica a sí mismo como un abortivo.
Ellos fueron grandes apóstoles. Sin embargo, yo, dice, he trabajado más que todos ellos. Hay una nota autobiográfica que para decirla tenía que estar bien seguro de lo que estaba diciendo. He trabajado más que todos ellos. He llenado el evangelio desde Ilírico hasta Jerusalén. El apóstol Pablo hizo 3 viajes misioneros. Perdóname. Y en esos 3 viajes misioneros llenó el mundo gentil conocido hasta ese momento casi por completo. Le faltó España. Porque llegó a Europa, llegó a Tesalónica, llegó a Acaya. Cubrió todo el mundo gentil conocido hasta ese momento. Sin embargo, dice el apóstol Pablo, pero no yo. He trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Remitió siempre, no solo su conversión, sino su trabajo, lo remitió a la gracia. Y quien habla de gracia tendrá que decir gracias, porque gracia es un favor inmerecido. Lo que Pablo estaba diciendo era, yo soy salvo hoy, Señor, gracias, fue por gracia. Soy apóstol hoy, Señor, gracias. Eso también fue por gracia. Quien omite agradecimiento, que también omite gracia, necesariamente tiene que haber regresado a los méritos propios. Lo digo otra vez. Quien omite la gracia y por lo tanto omite el agradecimiento, tiene que estar caminando sobre sus méritos propios. En ese caso, Pablo hubiera dicho, soy apóstol y lo he llenado todo del evangelio gracias a mi esfuerzo. ¿Hubo esfuerzo? Sí, lo hubo. Lo hubo. ¿Hubo dedicación? Lo hubo. Contra todo obstáculo. 3 veces he sido azotado, 40 veces menos 1. He sufrido un naufragio. He sufrido persecución de los de afuera y de los de adentro. He padecido hambre. He estado en naufragios en alta mar. Sin embargo, no he sido yo, sino la gracia de Dios conmigo. Lo digo otra vez. Quien no alude, quien no atribuye, debo decir, los logros y quién es hoy día a la gracia de Dios, tampoco tendrá que agradecer. Tendrá que remitirse a lo que logró por sus esfuerzos. ¿Y por quién es? Pero fue por gracia. Ha sido por gracia. Y eso yo se lo agradezco al Señor, dijo Pablo. Se lo agradeceré siempre al Señor porque yo no merecía eso. De los pecadores yo era el primero. Yo no merecía nada. Oiga, el apóstol Pablo fue viajando por todos lugares. Sin embargo, antes de pasar a eso, entonces el apóstol Pablo recibió al Señor. Allá se registra en el capítulo 8 de Hechos. En el capítulo 8 de Hechos, camino a Damasco, tuvo un encuentro con el Señor. Interesante que esa ciudad todavía está allí y se llama igual, se llama Damasco. Camino a esa ciudad, tuvo un encuentro con el Señor. Cayó abatido a tierra, escuchó la voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Entró a la ciudad, ella estuvo 3 días sin comer, no podía ver tampoco. Un profeta fue levantado, Ananías fue allí a orar por él y cayeron de sus ojos como escamas, recobró la vista. Y Dios le dijo, Ananías, ve, porque el instrumento escogido me es este, y yo le mostraré cuánto es necesario padecer por causa de mi nombre. Oiga, a partir de allí, ¿qué hay más? ¿Qué hay más para Saulo de Tarso? Todavía no era Pablo. A partir de ese capítulo 8, ¿qué hay para Saulo de Tarso? Pues dice el capítulo 9, que estuvo algún tiempo
en Damasco, predicando a Cristo, demostrando por las escrituras que Jesús es el Hijo de Dios, porque aquellas escrituras las conocía, había sido criado conociendo la ley. Gracias. Había sido criado a los pies de Gamaliel, el maestro judío más renombrado de la época. Cuando tuvo un encuentro con Cristo, inmediatamente entró a Damasco 3 días después y demostraba por las escrituras que Jesús es el Cristo. ¿Qué sigue después? ¿Qué va a pasar después? Pues dice el capítulo 9. Quiero que me acompañe allá. Capítulo 9 de Hechos. Hechos 9, verso 26. Si usted mira el subtítulo anterior, capítulo 9, conversión de Saulo. El siguiente, Saulo predica en Damasco. El siguiente, Saulo escapa de los judíos. Y ahora Saulo en Jerusalén. ¿Por qué en Jerusalén? Porque ahí estaba la primera iglesia. Llegó a Jerusalén. Esa era la primera iglesia. Allí fue donde por primera vez el Espíritu Santo se derramó sobre los discípulos. Allí estaban pastoreando algunos de los apóstoles, como Pedro, Jacobo, el hermano del Señor. Eran los pastores allí. ¿Por qué fue a la iglesia? Porque Pablo sabía que en el reino de Dios no hay tal cosa como entes solitarios. Pero si la experiencia de él fue con el Señor y estaba solo en el camino a Damasco. Sí. Pero Pablo sabía, porque lo sabía, que se trata de un pueblo, el pueblo de Dios. Y Pablo sabía que había más discípulos del Señor, así como él. Y fue a visitarlos. Fue a la primera iglesia, Jerusalén. Parecería que era el momento en que todos lo recibieran con los brazos abiertos. Pero no fue así. La historia dice que no fue así. Mire cómo fue que transcurrió todo esto. Cuando llegó a Jerusalén, es decir, a la iglesia de Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos. Quería coyuntarse. Quería estar sujeto a los discípulos. Porque así es como dice la palabra, sujetos los unos a los otros. Tenía experiencia para caminar solo. Había un encuentro con Cristo. ¿Podía relatar acerca de su experiencia con el Señor? Sí. Pero Pablo sabía que tenía que vivir acoyuntado al resto del cuerpo. Y lo intentó hacer, pero cuando llegó a Jerusalén, los discípulos, dice, todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Oigan, si 3 capítulos antes, el libro de Hechos registra que cuando mataron a Esteban, al mártir Esteban, pusieron la ropa a sus pies, a los pies de Saulo de Tarso. Y Saulo dijo, bien hecho, buen trabajo. Mientras Esteban exclamaba, diciendo, Señor, perdónalos que no saben lo que hacen. Estaban muriendo a pedradas. Allí estaba este joven llamado Saulo, observando y dando su aprobación. Muy bien, así se hace. Pues era Saulo. Oye, y pastor, ¿y por qué no lo querían recibir? Que era que no había amor. Señores, 2 capítulos antes, este hombre era un enemigo acérrimo de la iglesia. Los perseguía no para criticarlos ni para hacerles la vida difícil, los perseguía para matarlos. Matarlos legalmente. Cuando iba camino a Damasco, llevaba cartas de los superiores para aprender a todo aquel que confesara la fe en Cristo. ¿Aprenderlos para qué?
terminaban algunos de ellos en la muerte. Por eso no querían juntarse con él. Ahora, si este verso 27 no estuviera presente en este capítulo 9 de Hechos, no sabemos qué hubiera pasado con el apóstol Pablo, con toda la experiencia que tuvo con el Señor. Aquí entra ahora un elemento nuevo que no se mencionaba en el libro de Hechos hasta este momento. Se llamaba Bernabé. Miren, Bernabé no se menciona en las epístolas, ni en el Nuevo Testamento, ni la octava parte de lo que se menciona a Pablo. Pero lo que hizo en este momento que menciona el versículo 27 fue tan importante como todo lo demás. Dice el verso 27, entonces Bernabé tomándolo, lo tomó. Pastor, ¿usted no puede explicar eso un poco más? Que lo tomó, que los demás decían, no, déjalo allá afuera. Y uno dijo, ven acá, la voy a tomar. Un casi desconocido. Antes de este verso se menciona a Bernabé solo una vez. Solo una vez. 2 capítulos anteriores. Dice que la iglesia de Jerusalén estaba activa, estaba creciendo y había un espíritu de respaldo, de amor constante a tal punto que los que tenían heredades vendían esa heredad y traían el precio de lo vendido, lo ponían a los pies de los apóstoles. El dinero lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía entre los pobres que había en la iglesia. En la iglesia de Jerusalén había un pobre, ¿sabes? Vendían sus heredades, sus herencias, no la casa donde vivían con su familia. No era que vendían sus propias casas, vendían sus heredades. Iban donde los apóstoles. Tengan apóstoles, repartan según la necesidad. Quien primero hizo eso fue Bernabé. Dice en el capítulo 7 que se llamaba José. Su verdadero nombre era José. Pero los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, que significa hijo de consolación. A partir de ese momento, y en ese momento fue cuando trajo el dinero. No dice cuánto. Tampoco dice que Bernabé era rico. Es decir, que dio quizás hasta de su pobreza. Dio de su condición limitada financieramente. Hijo de consolación no se menciona más hasta este momento. Aquel día dio una ofrenda que había sacado cuando vendió una heredad y reaparece aquí ahora tomando al apóstol Pablo y diciéndole, Saulo, ven acá, yo te voy a introducir a la iglesia, porque él sí ya era conocido en la iglesia. Pablo era rechazado. Pablo era tenido con cautela porque escuchaban de a lo que se dedicaba. Pero Bernabé dijo, yo te voy a llevar hasta allá. Lo tomó. Algo así como cuando aquel hombre que era samaritano, que iba camino hacia la ciudad, se encontró en un lugar desierto con un hombre moribundo. Antes de eso había pasado un sacerdote, lo vio y siguió de largo. Pero llegó un samaritano, vio a aquel hombre, fue movido a misericordia, lo recogió, lo llevó al mesón, y cuando llegó le dijo al mesonero, cuídamele. ¿Sabe qué? Yo no creo en darle significado a cada rasgo gramatical. Pero cuando yo leo esa parábola del samaritano, yo tengo que llegar y leer de la forma en que el samaritano se expresó cuando le dijo, cuídamele.
aquel samaritano se apropió de la necesidad de aquel hombre que estaba sufriendo. Lo que le estaba diciendo era, cuídalo como si fuera yo. Y después, cuando llegue el momento de pasar la cuenta, si algo te debe, ponlo a la cuenta mía. Eso es gracia. Ponlo a mi cuenta. Eso fue lo que dijo Bernabé. Cuídenme a este hombre. Recíbanlo. Cuídenlo. Porque hubo uno que reconoció la gracia de Dios sobre él y él fue el que lo introdujo. ¿Sabía Bernabé qué alcance estaba teniendo lo que iba a tener lo que estaba haciendo? En el momento no. ¿Sabía Bernabé que a quien estaba introduciendo a la iglesia llegaría a ser el apóstol a los gentiles? Yo creo que no. Estaba reconociendo la gracia de Dios sobre un hombre. Y si el Señor lo recibió, ¿quién soy yo para no recibirlo? Entonces lo tomó y lo llevó. Entonces Bernabé le testificó a los discípulos en Jerusalén. No testificó Pablo. Oiga, no fue Pablo. Yo voy a dar un testimonio aquí. Testimonio es de cómo este hombre conoció al Señor y ahora es salvo. Ahora es un hijo de Dios. Ese es el testimonio mío. Lo tomó y testificó de él. Y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre del Señor Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Ahora está hablando de Pablo. Estaba con ellos en Jerusalén, entraba y salía. Hubo un Bernabé, hubo un Andrés que tomó a un hermano que se llamaba Simón, que fue el que le dijo, ven, hemos encontrado un maestro. ¿Sabía Andrés que su hermano biológico, Simón Pedro, llegaría a ser el apóstol de la circuncisión, el apóstol que se iba a quedar con los discípulos en Jerusalén? ¿Sabía Andrés que su hermano Simón iba a escribir varias epístolas del Nuevo Testamento? No lo sabía. Cuando le tomó para llevarlo, para que viera a Jesús, no tenía idea de lo que estaba haciendo. Por eso, oiga bien, cuando nos dejamos usar para tocar a alguien, para alcanzar a alguien, estamos haciendo historia de parte de Dios. Cuando extendemos la mano para alcanzar a alguien, presentar al Señor y tomarlo, para traerlo, estamos haciendo historia de parte de Dios. ¿Qué sucedió después? ¿Qué pasó en la vida de Saulo de Tarso después? Acompáñame al capítulo 13, verso 1. Hechos, ahí mismo, Hechos capítulo 13. Verso 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, ahí está Bernabé otra vez. Simón, el que se llamaba Níger. Quiero hacer un paréntesis aquí. ¿Usted vio ese hombre allí? Simón, el que se llamaba Níger. ¿Sabe qué significa esa palabra Níger? O en este caso Níger. Níger sería en inglés. Níger viene del latín. Pastor, ¿y qué significa ahí la palabra Níger? Significa, oiga bien, negro. Significa negro. Simón, el negro. ¿Y por qué lo identifica así? Porque entre los judíos
no había nadie con tez oscura. El país más cercano donde vivía gente con tez oscura eran los países africanos, donde Egipto era el más cercano a Israel. O sea, Egipto es parte de África, un país africano, y era el país más cercano a Israel. Por eso cuando Israel estuvo hambre, a donde descendieron fue a Egipto, que caminando llegaban más rápido a Egipto que cualquier otro país. Ahí estaba Etiopía, también un país africano. Entonces, en el influjo de que había intercambio cultural, gente de estos países fue entrando a Israel, se quedaron, y cuando comenzó el evangelio, la iglesia de esta gente fueron convirtiéndose. Pero al punto que la integración fue tal que había ahora maestros y profetas, y uno de ellos era Simón, llamado el Negro. Paréntesis, la expresión no era peyorativa, no era despectiva, era la forma de referirse a alguien porque ellos no tenían apellido. Alejandro el carterero, Simón el cananista. Y a Simón, y a este Simón, ¿cómo observar? El níger era lo que más lo destacaba. Era una expresión no despectiva, más bien de cariño. Y deja ver que el reino de Dios vino a integrar y no a desintegrar. Vino a incorporar. Y ahora en un ambiente donde había sido tan exclusivo en un tiempo, ahora la iglesia estaba incorporando gente que para ellos no era usual. Y lo identifica no como cualquiera, sino como uno de sus líderes. Era líder en la iglesia en Antioquía. Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mira el verso 2. Ministrando estos al Señor, ayunando, dijo al Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Te ve la secuencia? Saulo se convirtió, fue Bernabé quien lo tomó y lo trajo a la iglesia. Y ahora va a comenzar el primer viaje misionero de Pablo. Fueron 3 viajes misioneros. A partir de este capítulo 13 hasta el capítulo 16, 15 de Hechos, se registran esos 3 viajes misioneros. Va a comenzar el primer viaje misionero. ¿Quién va con Pablo? Dígame quién más. ¿Quién va a ir con Pablo? Fue Bernabé. El mismo que le tomó tiempo antes para introducirlo a la iglesia. Ahora estaba comenzando con Pablo el primer viaje misionero. Acompáñenme hasta el verso 13. Verso 13 de ese mismo capítulo. Sí. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Dije que estaba dando datos biográficos, ¿verdad? ¿Sabe quién era este Juan? Juan Marcos. Juan Marcos fue el autor del tercer de los 4 evangelios. Se llamaba Juan Marcos. ¿Y por qué está allí? Le voy a decir por qué está allí. ¿Por qué había estado allí? Porque era sobrino de Bernabé. Cuando Pablo y Bernabé fueron para el primer viaje misionero, Bernabé le dijo: vamos a llevarnos a mi sobrino Juan, que tiene por sobrenombre Marcos, y se lo llevaron. Pero cuando llegaron a Panfilia, Juan Marcos se apartó de ellos
La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué se apartó de ellos? La Biblia no dice. Algunos especulan que no pudo soportar los rigores del ministerio. Otros alegan que le impresionó mal el poco fruto que hubo al principio de este viaje. Porque en esta ciudad hubo solo un convertido. Y Marcos dijo, pues no, si es así yo no, mejor me voy. ¿Por qué hoy yo quiero llegar hasta aquí? Acompáñame al capítulo 15. Verso 36. Juan Marcos se fue y el 15:36 de Hechos dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Vamos a volver sobre lo que ya caminamos y vamos a confirmar a los hermanos. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, que el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia. Y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendando a los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando las iglesias. Se separaron. Bernabé decía, vamos a llevar al muchacho. Pablo dijo, no, ya lo llevamos una vez. Y se apartó en el camino. Bernabé dijo, vamos a darle una oportunidad más. Pablo dijo, no. Colosenses capítulo 4. Colosenses 4, verso 10. Aquí está Pablo dirigiéndose a la iglesia de Colosas, una epístola especialmente para ellos. Y en el 4:10 dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros, recibidle. ¿Qué pasó ahora? Que ahora Pablo estaba respaldando a Marcos. ¿En qué momento entre el capítulo de Hechos y este verso de Colosenses? ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió allí? Miren, no lo dice. No dice qué pasó, cómo se reconciliaron, cómo reanudaron su relación ministerial. Yo quiero decirle cómo pasó. Pablo le dijo, por la misma gracia que yo recibí para el ministerio, te trato ahora como ministro de Cristo. Y te considero útil, porque terminó diciendo en una de la primera carta a Timoteo, Marcos me es útil para el ministerio. Terminó refiriéndose a Juan Marcos como alguien útil para él en su ministerio. Ese fue el último testimonio que dio de aquel joven. Pablo no sabía qué iba a pasar con Juan Marcos. De la misma forma que Bernabé no sabía qué iba a pasar con Saulo. Pablo no sabía qué iba a pasar con Juan Marcos. ¿Qué pasó? Yo quiero decirle. Pocos años después, Juan Marcos se dio a la tarea de redactar lo que es hoy el Evangelio que lleva su nombre. ¿Vio eso Pablo? ¿Llegó a ver eso Pablo? No lo vio. Solo vio que la gracia de Dios era sobre él de la misma forma que había sido sobre sí mismo. Y trató a aquel joven que un día lo abandonó, lo trató con la misma gracia que él fue tratado. Y lo recibió con la misma gracia que él fue recibido. Y por eso el joven llegó a ser uno de los autores del Nuevo Testamento.
y usted y yo leemos hoy su evangelio, el evangelio fue escrito para aquel joven que un día abandonó, por uno que un día dijo, me voy, pero que fue recibido a misericordia, fue restaurado. ¿Y cómo? Porque su ministerio está, la obra de su ministerio está hasta nuestros días. Uno de los rasgos que más destaca a un siervo de Dios, a un hijo de Dios, a un ministro, es el agradecimiento. Si Pablo no hubiera sido agradecido por la gracia de Dios que recibió, no solo para convertirse, no solo para conocer al Señor, sino para ser ministro, tampoco le hubiera pasado esa gracia a Juan Marcos. Y tampoco hubiera recibido la gracia que recibió de Bernabé. Y se hubiera ubicado automáticamente en el plano de los méritos. ¿Sabe cuál es el problema cuando nos ubicamos en el plano de los méritos? Que la conclusión siempre es nefasta. No lo merezco. De los pecadores yo soy el primero. Así dijo Pablo. Pero allí nos quedarían. De los pecadores yo soy el primero. Pero Pablo dijo, fui recibido a misericordia. Y eso es gracia. Y la única respuesta a la gracia es agradecimiento. ¿Ve por qué el Hijo de Dios consagrado sabe que tiene que agradecer, que tiene que ser agradecido? Porque lo que tiene, salvación y ministerio y todo lo que tenga, fue por gracia. Y no hay otra forma de responder a eso sino con agradecimiento. ¿Sabe quién es el más capaz de mostrar la gracia de Dios en su propia vida? El que sabe que no tenía méritos ninguno y que todo lo que tiene ha sido por gracia. Amén. Por eso abre las puertas para todos los demás, incluyendo Juan Marcos. Abre las puertas para todos los demás, porque es para todos, aunque no es para cualquiera. Es para todos, pero no para cualquiera, sino para el que lo recibe. Amén. Por eso, el rasgo que quiero destacar hoy en la vida de un hijo de Dios, que sobresale durante toda su vida, es el agradecimiento. Amén. Quien es agradecido está hablando de gracia. Quien es agradecido está hablando de misericordia. Quien es agradecido no se está poniendo así como ejemplo. Y cuando lo hace, como él dijo, imítenme a mí, dijo el apóstol Pablo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Amén. Imítame en lo que yo imito a Cristo. Amén. Quien se ubica en el plano de los méritos no podrá decir eso sin faltar a la verdad. Me imitas a mí como yo imito a Cristo. En el Antiguo Testamento hay un pasaje que me impresiona. Está hablando de la vida de David. En un momento dado, cuando David prosperó y salió de sus luchas, dice que Dios le dio paz, tenía paz, estaba reposado, todo le iba bien. Y un día llamó un profeta y le dijo, Natán, yo vivo en una casa artesonada. O sea, mi casa es una obra de artesanía. Pero Dios no tiene casa. ¿Usted puede ver eso? Yo no tengo casa. Yo tengo casa y Dios no tiene. Yo que no lo merezco, tengo una casa preciosa y Dios no tiene ninguna. ¿Sabe qué tiene Dios? Una tienda de campaña. Se llama tabernáculo. Se manifiesta la gloria de Dios allí, ¿sabe? Pero es una tienda de campaña. Ahora, Natán, yo quiero
está en mi corazón levantarle casa a Dios. ¿Sabe qué le dijo Natán? Bien, eso es de Dios. Eso es de Dios. Yo, profeta Natán, te digo, eso es de Dios. Haz todo lo que te viniera a la mano porque Dios está contigo. Amén. Y aquella misma noche, Dios le dijo a Natán, ve y dile a mi siervo David que lo que él quiera hacer es mi voluntad, sí, el templo, pero no va a ser él. No va a ser él. Va a ser un descendiente de él. Por la mañana le había dicho, sí, eso es de Dios, eso está bueno. Y al otro día le dijo, el Señor te manda a decir que el templo que tú quieres construir se va a construir, pero no lo vas a construir tú. Va a ser un hijo tuyo. Es como que te están diciendo, ese manjar es para ti, esa delicia es para ti, solo que lo vas a ver a la distancia, no lo vas a saborear tú, va a ser otro. ¿Sabes cuántos se amargan por mucho menos que eso? ¿Sabe qué hizo David? Se alegró y oró. Y dice el pasaje que fue delante de Dios. Fue delante de Dios. Y le dijo David, ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí y me muestres toda tu misericordia? Y que me hayas hablado de que en lo sucesivo alguien que desciende de mis entrañas será usado por ti. No merezco tanto. Acababan de quitarle la construcción del templo de las manos. Y lo que salió de la boca de este hombre fue palabras de agradecimiento. Aquel hombre vivía agradecido. ¿Qué hizo después? ¿Boicoteó el proyecto del templo? Pues si no lo hago yo, no lo hace nadie. Esta es mi obra maestra, mi signature. Este es mi distintivo, el templo. Si no lo hago yo, no lo va a hacer nadie. Ahora voy a mover mis palas entre el pueblo para decirle a la gente, no apoyen a Salomón. Es mi hijo, pero está bien, pero voy a mover las palas para decirles que no apoyen la construcción del templo, porque no estoy yo allí. Y lo que hizo fue todo lo contrario. Inmediatamente que le dijeron que no, David comenzó a mover lo que tenía. Contactó a los sidonios, les pidió madera, contactó a los otros para que dieran obra de cantería, porque dijo, mi hijo es joven y tierno, no sabrá administrar esto, pero Dios dijo que va a ser él. Yo quiero aportar, y en vez de boicotear la construcción del templo, lo que hizo fue aportar. Y estaba detrás de las espaldas de su hijo, poniéndole los materiales cerca, a la mano. Y Salomón estaba construyendo con la madera y con las piedras que David había conseguido. Construye, porque Dios dijo que va a ser tú. No soy yo, no hay problema. Vas a ser tú. Y cuando esos materiales se acabaron, ¿sabe qué hizo? Que fue al banco y abrió su cuenta personal, y de su cuenta personal sacó dinero hasta que sobreabundó. La ofrenda que dio para la construcción del templo, traducida en nuestro valor monetario de hoy, estaría rondando los casi $2 millones de su dinero personal. Pero ya había aportado madera y piedra para construir el templo que Dios le dijo que él no iba a construir. ¿Sabe qué pasó? Que David fue testigo de la construcción
de una de las joyas arquitectónicas más exquisitas de la época. Cuando se construyó, allí no hubo ruido de martillo ni de hacha. Allí no hubo alboroto, porque todos los componentes de aquel templo fueron cortados con tal precisión y esmero que simplemente llegaron allí, los colocaron, todo cayó justo en su sitio. No hubo ruido de martillo para nada. ¿De qué era testimonio eso? De que lo construyeron con excelencia, porque era para Dios. Para Dios. Sí, pastor, pero años después vino un rey de Babilonia que destruyó ese templo. Sí, es verdad. Lo destruyó. Y después vino un líder caudillo judío, Zorobabel, y levantó el templo otra vez. Sí, pero pastor, ese templo lo destruyeron otra vez. Es verdad. Es verdad. Lo destruyeron otra vez. De aquel templo queda un muro que no era parte del templo, sino de una explanada. Se conoce hoy como el Muro de los Lamentos o la Muralla Occidental. Aparece allí en las noticias casi a diario. Los judíos escribiendo oraciones en pequeños papelitos, introduciéndolo entre las piedras que componen ese. ¿Terminó todo? Pues mira, no. Porque la Biblia dice que ese templo va a ser reconstruido. Y será entonces la tercera vez que ese templo será construido. Todo porque un hombre dijo: yo agradezco, Señor, que me hayas mirado tan siquiera, que me hayas pensado en mí. Yo te agradezco que me permitas ser parte de esta historia y voy a aportar para esto a la distancia, aunque no sea yo quien lo construya. David mismo había sido testigo de lo que hace un corazón no agradecido. David sabía lo que era ser no agradecido. Un día, cuando estaba abajo, cuando estaba atravesando por una época difícil, acompañado de 400 hombres, fugitivos, empobrecidos, endeudados, viviendo en una cueva, pasando hambre, sacó a 10 de esos jóvenes y le digo: vayan donde Nabal, allí en territorio de Carmel, y hablen con él con suavidad y pídanle con todo respeto que nos envíe comida. Yo sé que este hombre nos va a enviar comida porque cuando sus pastores estaban en el desierto, nuestros 400 hombres velaban por ellos, los protegían de las bandas de salteadores. Nabal, vayan a donde Nabal, que Nabal nos va a enviar un cargamento de comida. Y llegaron donde Nabal. El nombre Nabal significa necio. Tenga un hijo, nunca le ponga ese nombre, Nabal. Significa necio. La respuesta de Nabal a aquellos 10 jóvenes fue: ¿quién es David? ¿Quién es el hijo de Isaí? Eso es un fugitivo. Está huyendo de su amo. Y ahora yo voy a coger de mis ovejas para enviarle. Voy a coger de mis rebaños. Voy a coger de mi riqueza. Y dice el pasaje que era bien rico. Bien rico. Tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. ¿Cuánto es eso, pastor? Mucho dinero. Pero mucho dinero. No le costaba nada enviarle 10 ovejitas de aquellas, o 5. La respuesta fue: no, esto es mío. Es para regalarlo. ¿Sabe cuál fue la respuesta de David? Sácame 400 hombres. Preparen sus caballos. Que vamos a donde Nabal.
a cortarle la cabeza. Ay, ay, ay. Respuesta fatídica esa, ¿verdad? Hacían falta 400 hombres para cortarle la cabeza a Nabal. Y 5, con 2 o con 1. David dijo, llevo 400, voy a arrasar con él, con todo lo que tiene. Y cuando ya iba de camino, uno de los sirvientes de Nabal le dijo a su esposa, Abigail, su nombre significa mi padre es gozo. Ese es el significado del nombre Abigail. Mi padre es gozo. Era totalmente lo opuesto a su esposo. Y uno de los siervos de aquella casa le dijo a la señora, supo lo que hizo su esposo, que los siervos de David vinieron a buscar comida y los despachó y los botó de allí con las manos vacías. Inmediatamente le dijo a Abigail a este hombre, prepárame 200 panes, 5 ovejas, 5 tortas de pasa, 2 tinajas de vino, prepáralo rápido y monta una caravana que vamos a recibir a David antes de que llegue aquí. ¿Se llama eso sabiduría? Sí. Alguien dijo, cuando su esposa le hable, escúchala. Muchas veces Dios las usa. Escúchala. Abigail no le dijo nada de lo que iba a hacer, porque sabía que su esposo no la iba a escuchar. Más bien le iba a denegar. Preparó esta comitiva, esta caravana, corrió tan rápido como pudo y se encontró con David. Y cuando llegó donde David, se bajó de su cabalgadura, se postró en tierra y mirando hacia el sur le dijo, ¿por qué mi Señor va a cometer tan grande afrenta? Si el perjudicado vas a ser tú. No hagas caso de la necesidad de mi esposo. Un hombre necio. Vale. Si lo dijo la esposa, es un hombre necio, no le hagas caso. Ahora recibe este presente que te traigo. Y cuando llegues a la posición de rey que Dios te prometió, acuérdate de esta tu sierva. David dijo, de cierto admiro tu sabiduría. No lo dijo lo otro, pero lo dice la Biblia, dice que era hermosa. Que tras de sabia era hermosa. Y David le dijo, admiro tu sabiduría, que me has quitado de mis manos el cometer esta atrocidad y me has librado de tal acontecimiento. David y su ira fue aplacada, comió, volvieron al campamento llevando la comida. Días después Nabal murió y David se enteró y dijo, pues traigan a Abigail, la quiero yo ahora como mi esposa, y la tomó por esposa. Abigail fue agradecida, distinta a su esposo. David agradecía que David y sus hombres habían cuidado los pastores de los rebaños de su esposo cuando ellos necesitaban protección. Hizo lo que su esposo no hizo. Ella agradeció y lo mostró. Oiga, el agradecimiento se demuestra. Mire, todo se expresa. Por eso dice la Biblia, vale más reprensión manifiesta que amor oculto. Está en Proverbios. Usted me puede decir que usted ama mucho, pero si no lo demuestra, si no lo muestra, si no lo comparte, hasta una reprensión es mejor que ese tipo de amor. Hasta una reprensión es mejor que eso que llaman amor. Abigail expresó agradecimiento por lo que David había hecho y eso le abrió puertas. ¿Puertas para qué? Para llegar a ser reina en Israel. ¿Sabía Abigail que aquel regalo de unas cuantas ovejas y unos panes le iba a abrir puertas? Pues no el regalo, su espíritu,
su corazón le abrió puertas. El agradecimiento abre puertas para más. El negar no la cierra. Nabal murió. Nunca más se escribió sobre Nabal, pero sobre su antigua esposa sí se escribió. Llegó a ser reina en Israel y dos de los descendientes de David eran hijos de ella, hijos de rey. El discípulo, el hijo de Dios, es agradecido, y el agradecimiento abre puertas para más. El agradecimiento abre puertas para que, así como Pablo le pasó la gracia de Dios a Juan Marcos, y Juan Marcos, en la gracia de Dios, llegó a escribir el Evangelio. ¿Qué sucede cuando somos agradecidos? Que tiene que ver con nuestra relación con Dios y con nuestra relación con alguien más. Por eso, termino. Agradezcamos siempre a Dios y a alguien más. Hay alguien más a quien agradecerle. Agradezcamos a Dios porque fue Él. Pero Él usó a alguien. Él está usando a alguien. Él está usando a alguien para bendecirme. Él está usando a alguien para abrirme puertas. Por eso dice la Biblia, honra a padre y madre. Si ellos fueron los instrumentos de Dios para traerte hasta aquí, ¿cómo no los vas a honrar? Hónralos. Aunque ellos tengan 90 años y tú tengas 70, pero hónralos. ¿Y en qué momento es que se deja honrar a padre y madre? Mientras los tenga allí, yo tengo que honrarlos. Darles honra, no quitarles. Darles. Termino aquí. El Hijo de Dios es agradecido. Estemos puestos de pie. Señor Jesús, Padre bueno, tenemos tanto que agradecerte. Tenemos tanto en que identificarte a ti como el dador y el autor. Tenemos también otras tantas personas a quien tenemos que agradecer, a los cuales queremos honrar, no deshonrar, sino honrar. Te honraremos a ti, Señor, como la primera fuente de toda bendición, porque toda bendición procede de ti, Señor. Toda. Y honraremos también a aquellos que han sido instrumentos tuyos para bendecirnos a nosotros, y viviremos agradecidos. Por eso hoy, gracias, Señor. Gracias, tus manos se han abierto hacia nosotros. Tus manos están abiertas hacia nosotros y las nuestras están llenas de tu abundancia. Las nuestras se llenan con toda bendición recibida de ti. Y tú tienes más. Por eso confesamos hoy, tú tienes más. Por las que hemos recibido, gracias. Por las que vamos a recibir desde ahora, gracias. Por la misericordia del día de mañana, gracias. Por tu provisión, gracias. Por tu sostén, gracias. Señor Jesús, gracias. Gracias. Gracias, Señor. Te bendecimos. Te bendecimos. Amén. Amén. Puede sentarse. Casi terminamos, pero antes de despedirnos de aquí, quiero recordarles, además de nuestro estudio bíblico del miércoles,
quiero recordarles que el día 22 estamos aquí celebrando Navidad. En Capilla del Rey siempre la celebramos antes de tiempo. Este día celebramos el día 22, 3 días antes. Nos visita un ministro que viene de Puerto Rico, el pastor Osvaldo Arocho, va a estar predicando el día 22 de noviembre, que es nuestra celebración de Navidad. Trae invitados. ¿Qué dije yo? Noviembre. El 22 de noviembre fue nuestro aniversario. Por eso era. Que esa fecha tan importante la tengo aquí. Más te vale, digo que bueno. Tengo prendada en mi corazón. 22 de diciembre. Se siempre aprovechan. 22 de diciembre nos visita el pastor Osvaldo Arocho. ¿Cuántos invitados podemos traer? Mire, todo lo que usted quiera. Si vemos que la comida no da, los de la casa nos quedamos sin comer. La comida es el siguiente domingo. ¿Es el siguiente domingo? No, se vemos que dice el 22. No, siguiente, el 29. 29. Despedimos el año. Bueno, tengo aquí cruce de fechas ahora. El 22. Ok. Bueno. Está bien. Sí. Ok. Bueno, hermano. Pues recuerde, 22. Y nos vemos el miércoles en el estudio bíblico. El retiro.